Todos los niños merecen tener una educación, un techo donde dormir, una comida 3 veces al día y una ropa para vestir. Bienvenidos. Estás en el diván, un lugar para platicar. Moda, actualidad. Comenzamos. Te quedas en el diván. Bienvenidos amigos al diván, un lugar para platicar. Hoy tenemos el último tema de la semana y tengo una invitada que tiene este tema tan importante que es el de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Bienvenida a la psicóloga Dioema Anayeo. Y lo primero que te quiero pedir es que te presentes. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias primero por el espacio de poder estar nuevamente aquí en el diván y poder como compartir con las personas que están conectadas y con todo tu público, pues un poco esta parte de por qué las niñas, los niños, los jóvenes en este país debemos de promover y proteger y instituir sus derechos. Yo tengo una formación, soy psicóloga, estudio psicoanálisis y soy psicoanalista, pero también un poco en esta preocupación, y finalmente me formé como psicoanalista de niñas y adolescentes, entonces este ha sido un tema que he trabajado durante muchos años de mi vida, y en este momento, finalmente, después trabajé en proyectos de desarrollo social justo para beneficiarlos, y después, bueno, fui aprendiendo a trabajar también como desde la visión feminista y desde la visión comunitaria, ¿no? Entonces, desarrollando proyectos no solo en México, sino en Centroamérica a través de organizaciones internacionales. Y de ahí surge como todo ese interés de aprender sobre los derechos humanos como una forma y un motor de poder como cristalizar con las personas un bienestar en general, y la otra es justo poder verlos como personas con derechos y personas que tienen la oportunidad de, pues, como de avanzar y de tener como una mejor situación de vida. Entonces, en esta cuestión, pues yo he tenido muchos años trabajando en proyectos de desarrollo social a nivel regional, trabajando con niñas, niños, adolescentes, mujeres y sus familias, que me parece que es un concepto mucho más grande, y sobre todo, bueno, tengo una certificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justo en derechos de niñas y niños y adolescentes. Entonces, es un tema que no solo me gusta, que me apasiona, que lo hago todos los días. Entonces, poder hablar de esto y que vayamos como sociedad entendiendo este fenómeno. Y la otra cosa es comprometiéndonos a respetarlos, ¿no? Yo nomás les quiero hacer como un comentario. O sea, 1 de cada 3 mexicanos es una niña, un niño, un adolescente menor de 30, menor de 18 años. Es decir, que tenemos 40 millones, ¿no?, de mexicanos que necesitamos protegerlos, que necesitamos cuidarlos, necesitamos promover sus derechos, y creo que ahí es donde nosotros podemos como comunidad y como sociedad contribuir a esto. Entonces, y bueno, a veces estas niñas, estos niños adolescentes no son escuchados y no son vistos, justo porque pues todo el mundo dice que están chiquitos, no pueden opinar, ¿no? Y ahorita justo vamos a ver que sí pueden opinar sobre las cosas que les pasan. Hay que preguntarles qué piensan sobre lo que les pasa y cómo podemos contribuir a esta parte. Sí, y más que nada, aprender también a limitar lo que ellos prefieren. Por ejemplo, yo a mi sobrina de 9 años le digo, ¿me dejas saludarte de beso? No, no hay problema. Y antes no, antes llegabas y le dabas el beso al niño, y aunque al niño no le gustaba, pero bueno, la tía ya lo besó y se quitaba el beso. Hay que Fíjate, aprender también eso. exacto, porque creo que justo los derechos humanos vienen como a poner el foco, poner la atención en cuestiones de comportamientos sociales que tenemos y que hacen que no pongamos en el centro y con el respeto a los niños. Es decir, a ver, a un bebé no se le carga nada más porque es un bebé, o como tú dices, llegas a saludar a un niño de beso, hay que preguntarle, o sea, ¿no? O sea, yo no llego y te saludo a ti y te agarro el cachete, pero ¿por qué tenemos que agarrar el cachete a un bebé? O sea, es decir, esos como son los temas que desde esta visión se pone, ¿no? Desde el enfoque de derechos, y que finalmente no es una cuestión
Pues es un enfoque que tendríamos que tener y que de alguna manera como país nos hemos comprometido. Entonces, el respetar y decir, a ver, los niños son una persona y como persona hay que preguntarles, o sea, si quieren ser cargados, si quieren ser saludados, cómo quieren ser tratados, ¿no? Y ese es como el tema muy importante. Ahora, esto de los derechos humanos no es nuevo, o sea, es una cuestión que tiene mucho tiempo, es nuevo en México, ¿no? Que apenas estemos hablando como en espacios que no sean políticos o académicos o de las organizaciones civiles, ¿no? O sea, finalmente, tal vez parte de mi trabajo y tal vez como de lo que hago es como hablar en otros foros que no son los comunes, ¿no? O sea, si voy a hablar a un espacio político, a un espacio de organización civil, o voy a un sistema de Naciones Unidas, evidentemente el tema es muy conocido, el tema es muy discutido, ¿no? Pero creo que lo importante es poder hacerlo con personas que somos ciudadanos y ciudadanos, es decir, cómo podemos contribuir a que esa sociedad sea mucho mejor, ¿no? Esta cuestión de los derechos humanos surge como una consecuencia histórica de la Segunda Guerra Mundial, es decir, no podemos volver a vivir como humanidad un proceso como el que se vio en la Segunda Guerra Mundial con todas las atrocidades que todos conocemos. El sistema de Naciones Unidas surge como esto y parte de sus primeras propuestas es crear un sistema de derechos humanos a nivel mundial. Y esto se ha ido a lo largo de los años, en los últimos 70, 80 años, se ha ido como pues ajustando las necesidades contextuales, o sea, a lo que pasa actualmente, a lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces el primer documento que habla sobre los derechos de las niñas y los niños es la Convención de los Derechos del Niño de 1989. Entonces, digo, es mucho tiempo, pero finalmente en la historia de la humanidad pues, es realmente un corto tiempo, ¿no? Entonces, a partir de eso, en esta convención se establecen una serie de derechos de los niños que van desde considerarlos personas, de considerarlos únicos e irrepetibles, que son sujetos de derecho, que todas las acciones que se comprometen debe tener, ¿cómo se llama? Por una relación con sus intereses, no de acuerdo, o sea, no es lo mismo que un niño de 4 años, que un niño de 9, o un joven de 12, o un adolescente de 18, pero que todos tienen derecho a participar en los procesos que les tocan, a tener educación, salud, esta parte como que la ubicamos mucho, ¿no? Entonces, en ese año se saca y México ratifica esta Convención de los Derechos Humanos en 1989, o sea, en 1990, perdón. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa Un cuando, año después. exacto, un año después? No, pero ese no es el tema. O sea, la ratificación, lo que pasa es que en México pasa por una serie de procesos, es decir, se publica en Naciones Unidas, tiene que pasar por la Cámara de Senadores, se vota, se cuestiona, ¿no? Después llega al Ejecutivo, el Ejecutivo lo autoriza y pasa al diario oficial. Ese es como un proceso legislativo de este tipo de instrumentos internacionales. Entonces, más o menos, los países se tardan un poco en eso. Entonces, México siempre lo firmó y dijo, ah, pues perfecto. Entonces lo firmó y lo guardó en un cajón. Y lo guardó en un cajón mucho tiempo, ¿no? Pero mucho. Hasta que en 2011, mucho tiempo, me refiero que hasta 2011, se hizo una primera modificación en la Constitución, en donde entonces se incorpora en el artículo primero que todos las y los mexicanos tenemos derechos humanos, ¿no? Entonces, esa primera modificación abrió la puerta a decir, todos los convenios internacionales que había firmado México le iban a permitir entonces hacerles caso. En el 2000, en 2000, en el 2000, eso fue en el 2011, en el 2012, se habla sobre el interés superior del niño como la primera vez que se podría poner en la Constitución, y ahí se estuvo como una discusión, se hizo una primera ley tratando como de homologar esto a la Convención de los Derechos del Niño, no ocurrió nada, es hasta 2014, o sea, estamos hablando de hace 7 años, no solo Imagínate. México ya lo había ratificado, hizo un documento que se llama la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes, es decir, nos tardamos 25 años, ¿no? Porque somos bien entusiastas, firmamos todos los convenios internacionales, pero no lo llevamos como, pues ponerlo como una legislación. Entonces también otro cambio que fue importante en la Constitución fue que todos los tratados internacionales se iban a volver constitucionales, es decir, ya no tenían que hacer este proceso de pasar por el Senado, sino que automáticamente si México lo ratificaba, se volvían ley en México. Entonces todo eso aceleró el proceso. Y luego en 2015, como parte y resultado de esta ley, lo que se hace es se crea un sistema integral de protección de niñas, niños y adolescentes, que es un mecanismo federal, ¿no? Que ayuda a que toda la política pública, todo lo que hablamos en el gobierno, de leyes y reglamentos,
tengan que poner al centro del niño, al centro de la niña y del niño, pero también a partir del interés superior, es decir, lo que es mejor para ellos, ¿no? Sobre cualquier condición cultural, social, ¿no? Pero te voy a poner como ejemplos de esto. Entonces, Como algo velando que, sus intereses, ¿no? exacto, hablando por sus intereses, pase lo que pase, ¿no? Por ejemplo, un tema que ahorita voy a regresar es al matrimonio infantil, que es un tema, ¿no? Por eso está muy duro. Que el interés superior del niño es decir, pues sí, las niñas no se pueden casar, o sea, ¿no? No, Aunque sea un tema cultural, aunque sea un tema de tradición, aunque la familia lo autorice y aunque la niña de 12 años diga sí, el interés superior del niño es mucho más grande y pues lo tengo que proteger a pesar de, ¿no? Entonces, y en este sistema lo que hace es articular la política pública, pero también hay un componente como muy importante. Se dice que en este sistema debe haber académicos, debe haber sociedad civil organizada, especialistas. Entonces ya no es una cosa del gobierno, es una cuestión de la sociedad, ¿no? Y esto hace que los derechos humanos se vuelvan públicos, se vuelvan comunitarios, se vuelvan de interés de todos nosotros. Entonces creo que ese es como el gran cambio. Ahora, y después estos sistemas y estas leyes ya están en cada uno de los estados, es decir, queremos estar garantizando que estas niñas, estos niños vivan estos derechos en todos los rincones de este país. Ahora, ¿cómo vamos? Pues la verdad es una ley muy joven, muy nueva, muy reciente, y también por otra parte, pues no tenemos todos los recursos económicos para llevarlo a cabo, pero tampoco tenemos como la cuestión de cultural, como decir, veamos a los niños como de esta visión, ¿no? Entonces creo que ahí el tema que me parece fundamental, es decir, necesitamos pues empezar a comunicar y a compartir más allá de los ámbitos en los que podemos saber sobre esta información, sino en ámbitos que tienen que ver como más ciudadanos, en donde digamos, ah, mira, ¿no? Ahora, este proceso ha dado como muchas cosas. Por ejemplo, el año pasado, el 26 de marzo, se genera lo que se llama la Estrategia Nacional para la Atención de la Primera Infancia, se llama ENAPI. Y ahorita estamos, y ya me toca participar en las mesas en donde estamos el diagnóstico de qué es esta parte de la ENAPI. Es una estrategia que va a atender a las niñas y a los niños de 0 a 6 años, que son 13 millones, ¿no? 13 ¿de qué millones edad a qué edad? ¿De qué edad a de qué edad? 0 a 5 años. De 0 a 5, Es la, a los más es la pequeños. tenemos 13 millones en este país. Y sabemos que aumentó el año pasado porque hubo más nacimientos de los esperados, ¿no? Se esperaban 720,000 nacimientos y tenemos casi 1 millón. Es decir, hubo más niñas y niños pequeños el año pasado. Entonces, esa estrategia, lo que intenta es justo hacer esto. Y la otra cosa que me parece importante es, los niños más pobres, o sea, de los 0 a 18, son justo los niños de primera infancia. Perdón, porque son estos niños que no tienen muchos servicios, o sea, decir que no los mandan a la escuela, que no los vacunan, ¿no? Entonces, esta estrategia nacional lo que va a ayudar justo va a ser cómo hacer este trabajo, ¿no? Déjame tomar agua. Ahora bien, mientras vamos a ir haciéndote preguntas para que también podamos interactuar y entrar bien en el tema. Bueno, que entramos. Fíjate que a mí me pasó, y te lo voy a platicar, fue un caso muy real. Yo vivía en otra parte de la ciudad, tenía mi departamento. Tomé un taxi para poderme trasladarme a mi trabajo. En el trayecto, lo que fue Santa Julia, que es una colonia popular aquí en Pachuca, sube una niña a regañadientas a otro niño y embarazada. Y entonces le digo, pero le gritaba horrible, ¿no? Y hasta el taxista le dice, oye, no le hables así a tu hermano. Le hace, no es mi hermano, es mi hijo. Le dije, pues, ¿cuántos años tienes? 12. Hace unos años mi papá me vendió por un ganado con un señor. Este señor tenía 25 años y lo acabo de dejar. De hecho, venimos saliendo de mi casa para ya no regresar. Y le dije, ¿por qué no te vas al DIF? Para que puedas recibir ayuda. Y bueno, el chiste es que fueron, me dejaron
Y el taxista, bueno, el taxista comentó, le dice, sí es muy buena idea, le dice, para que tengas amparo y para que también tu niño no esté desprotegido. La niña se veía muy, muy delgadita, pues imagínate, 12 años con el segundo embarazo, Es una problemática muy compleja. Voy a mucho. dar como algunos datos como para ir como visualizando. Esta parte del matrimonio infantil que tiene que ver con, que es una cuestión como cultural y hace, salió un tema, el tema este hace 3 semanas en los diarios con respecto a lo que estaba pasando en Guerrero. Este, creo que eso es como lo que me parece como importante resaltar. Una es, desde el año pasado, de abril del año pasado, desde el año antepasado, 2019, está prohibido el matrimonio infantil en México como una ley, ¿no? El último estado que faltaba firmar era Baja California, que lo firmó en enero de este año, entonces ya es una ley. Sabemos que esta ley es una letra, o sea, y que finalmente hay toda una serie de patrones culturales en algunas regiones del país en donde esto de intercambiar a las niñas por ganado, a las niñas por trabajo doméstico, es como muy, muy común desafortunadamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Mucho. interés superior del niño, es decir, a pesar de estas pautas o patrones culturales, tenemos que hacer un proceso de cuidado de las niñas. Sabemos que el embarazo, ¿cómo se llama? Que el matrimonio infantil también está ligado al embarazo adolescente. Se sabe que una niña que se embaraza no pasan más de 2 años, más de 2 años para que tenga un segundo embarazo. Sabemos que las secuelas, evidentemente, que trunca su formación académica, que no hay servicios para estas niñas, o sea que una guardería para una niña, muchas veces son niñas o jóvenes que no tienen una identidad, que no tienen acta de nacimiento, que no tienen papeles, o sea, se vuelve como complicado. Sabemos que hay impacto en su salud, ¿no? Porque hay desnutrición, porque puede haber Claro, osteoporosis, hay riesgo de cáncer, o sea, y México tiene una alta incidencia de embarazos adolescentes, o sea, estamos en el top 5 en América Latina. Entonces, es decir, tenemos como muchas problemáticas. Entonces, este enfoque de derechos nos ha puesto como temáticas de esto, como dices tú, de lo cotidiano, que además los vemos todos los días. O sea, eh, todos hemos visto en nuestras ciudades en donde vivimos niños trabajando en el calle. Los niños no trabajan. El próximo sábado, que es el día de la erradicación mundial del trabajo infantil, es decir, los niños tienen que trabajar, los niños tienen que estar en la escuela, tienen que estar aprendiendo, ¿no? Entonces, se pero también supone. cultural. Entonces, y a veces eso nos vuelve como, pues siempre está ahí, como que está bien, ¿no? Entonces, los derechos humanos ayudan como a cuestionarnos esto, como decir, a ver, espérame, o sea, esto que yo estoy viendo no debería de ser, ¿no? Claro, Justo hoy estaba yo revisando, eh, en 2010 se hace esto que yo comentaba de que los derechos humanos como parte de la Constitución, o sea, hoy se cumplen 11 años de que la Constitución mexicana dice que los derechos humanos son para todas y todos los mexicanos y personas que estén cruzando el territorio nacional. Entonces, fíjate, me acordé de ti y dije, bueno, mira, va a ser bueno hablar de eso hoy en la noche, cuando estamos claro, listos conmemorando esta parte, ¿no? Porque además, ahorita acabo de decir otra cosa, decir, cualquier persona en territorio nacional tiene derechos humanos. Y estoy hablando de los migrantes, ¿no? Es decir, otro claro, tema que huele. O que sea, decir, también ha llamado mucho la atención a nivel nacional. claro, el corredor centroamericano, que es el corredor que viene del Triángulo Norte, que es El Salvador, Guatemala y Honduras, y que tenemos caravanas que cruzan, ¿no? Esta migración ha ido cambiando con los años. Sabemos que los últimos 4 o 5 años encontramos en estas caravanas no solo más mujeres, sino también más niñas, niños y adolescentes no acompañados. Y me estoy refiriendo a niños de Sí, 10 años, 12 años. Entonces, nuestra responsabilidad como Estado mexicano es cualquier persona, bajo la condición en la que esté, pisa el territorio mexicano, es parte de nuestra responsabilidad. Son, ¿no? O sea, aunque no tengamos una nacionalidad, aunque no traigan papeles, aunque hayan cruzado como migrantes, necesitamos darles como esa atención. Entonces, los derechos humanos nos ayudan justo a poner como el foco en esas problemáticas sociales, ¿no? Que vivimos todos los días y que estamos en contacto con ellas,
Y también la idea un poco es decir, bueno, no me voy a volver experta en derechos humanos, pero saber que tengo que hacer lo mejor para la otra persona. Claro. Mira, dice, ya te empezaron a comentar, dice Pionero, Sí, una historia muy fuerte, la que conté, sí, porque la niña, imagínate, apenas estaba desarrollando, ya iba por el segundo, y dice John, pero de igual forma, en ocasiones son niñas violadas. lo que pasa es que, digo, si nos fuéramos a lo que dice el Código Penal, pues sí, porque finalmente son niñas que no están ni siquiera listas para tener una vida sexual activa, ¿no? Y son forzadas. Entonces, y sabemos que finalmente, aunque hubiera un papel de que se casaron o lo que sea, pues finalmente tener relaciones sexuales forzadas tiene una connotación del Código Penal. Entonces, y que el matrimonio infantil, el embarazo adolescente, las pone en riesgo de vulnerabilidad, no solamente de dejar la escuela, de una cuestión de salud, sino también de ser más expuestas a la violencia, ¿no? Porque finalmente se quedan sin red de apoyo que pueda sostenerlas, que las pueda acompañar, que las pueda cuidar. Entonces, como tenerlo muy claro en esto, ¿no? Y en las cosas que hacemos todos los días con otras personas en el. Y también dice Pionero algo muy interesante. Dice, el matrimonio y la esclavitud infantil son una constante en México. Hay muchísima esclavitud infantil. Ya no se le llama así un poco por los derechos, pero sí sabemos que trata de personas y que en esa Desde trata hace- de personas las niñas y los niños, sobre todo las adolescentes, están en vulnerabilidad, ¿no? Entonces, sabemos que un matrimonio infantil o una adolescente, una embarazo adolescente las expone mucho a otras cuestiones de violencia, ¿no? Tanto social como en el ámbito de lo privado. Entonces, por eso es decir, hay que preservarlo y hay que cuidarlo. pero mucho, y hay que cuidar muchísimo a los niños, porque en cuestión de segundos se los llevan y no lo vuelves a ver. Esta parte de la desaparición y la sustracción de menores también o sea, tenemos muchos primeros lugares no muy honrosos, o sea, y uno de ellos es otro es el de sobrepeso y desnutrición y malnutrición en niñas y niños, es decir, tenemos niños que no tienen, digamos, la suficiente, ¿cómo se llama? Cuestión nutricional, ¿no? Y que aunque se vean como gorditos o así como muy gorditos, significa que están en sobrepeso y que pueden tener una malnutrición a pesar de tener un sobrepeso. O niños desnutridos o niños que no cubren su consumo de dieta diario. Entonces, esas son cosas que todo este movimiento de derechos humanos los ha ido poniendo en la vista y que tenemos que trabajar, ¿no? Ahorita, todo esto del etiquetado frontal que tiene fácil 20 años trabajando, ¿no? Que hubo mucha resistencia de las empresas de alimentos, de decir qué contienen sus productos, ¿no? Que nos estamos comiendo todas y todos, porque finalmente el primer paso es, bueno, sí cuidar la salud de la población, pero también cuidar la salud infantil, que será lo más importante, ¿no? Y sabemos que muchas de las enfermedades que sufrimos como país, como diabetes, problemas cardíacos, el sobrepeso, no solamente en niñas y adultos, sino también los adultos, Hipertensión, hipertensión, todos esos problemas lo que están haciendo es implican una mala alimentación, entonces tenemos que ver qué nos estamos comiendo. Entonces, esto del etiquetado frontal, sí hay que hacernos responsables de decir qué estamos comiendo y qué le estamos dando de comer a las 10 y a los niños, ¿no? Entonces, también hay que tener como cuidado en eso. Entonces, creo que los derechos humanos ponen el foco mucho en la vida cotidiana y en las cosas que tendríamos que mejorar, no solamente para que estemos bien, ¿no? A mí a veces cuando dicen es que los niños son el futuro de México, digo, o sea, ¿cuál futuro? Están aquí, son 40 millones, o sea, no podemos pensar que ya cuando sean grandes no, pero hay que hacer cosas desde ahorita, ¿no? Eh, ya son eh, ese presente, ¿no? Ya no son el claro, futuro. claro, porque imagínate que cuando un bebé nace, los primeros 1000 días, o sea, los primeros 3 años de su vida son los más importantes, donde se desarrolla toda la capacidad neurológica, toda la capacidad del cerebro en 1000 días. Entonces, perdón, no son el futuro, o sea, tienes que tener un programa o una atención muy especializada para esa mamá y ese bebé recién nacido durante sus primeros 1000 días, ¿no? La consulta del niño sano, seguimiento médico, cartilla de vacunación, ¿no? Entonces, sí, a ver, todos son derechos humanos. Entonces tenemos que ayudar a que todas estas mamás
y todos estos niños tengan esa atención. Todavía hay muerte materno-infantil en este país, es decir, que no hay un seguimiento médico que cuide y proteja a las mamás durante sus embarazos o durante el parto. Eso es una cosa un poco vergonzosa como país. Entonces, es decir, hay como muchos focos, pero me parece que el más importante es pensar, tenemos 40 millones, tenemos un bono poblacional, ¿no? Que tenemos que cuidar. Ahora, ¿cuáles son como las respuestas que podemos hacer? Pues está el tema de crianza y disciplina positiva, que los adultos tenemos que mirar a los niños no como chiquitos, sino como personas, y que tenemos que tener el respeto. Y la otra es, las mamás y los papás tienen que formarse en esto de crianza positiva, en esta cuestión de disciplina, y que tienen que aprender algo que es diferente. O sea, si a nadie de nosotros nos crearon con crianza positiva, porque esto es una cosa que surgió en 2006 en el UNICEF. Entonces, seguro no nos tocó. Y tenemos que aprender cómo hablar con los niños, cómo tratarlos, cómo ayudarlos a que tengan un mejor desarrollo, ¿no? Y saber cuáles son sus momentos críticos de desarrollo para poderlos apoyar. Entonces, toda esta cuestión creo que estamos cambiando, nos falta mucho por hacer. Entonces, creo que hablar en estos espacios en donde vemos ciudadanas y ciudadanos que dices tú, mira a los niños, o sea, ahí creo que está el gran trabajo, ¿no? Porque la otra parte más legislativa y más derechos humanos, pues hay otros espacios, pero me parece que esos espacios son ricos porque podemos como conversar, ¿no? Porque sabemos que A la niñez ver, de los pero niños, pues, espérame. Y ujú, los niños que no ujú. tienen un padre, una familia estable, los que están en la calle, ¿qué derechos tienen o quién protege esos derechos? Yo me iría con la segunda pregunta. La segunda, ¿quién protege esos derechos? El Sistema Nacional DIF. Hay todo un programa de acogimiento familiar, de acogimiento residencial, hay procesos de adopción. O sea, sí hay procesos. La cuestión es cómo nos hacemos sensibles a estas situaciones para irlas como recuperando, ¿no? Entonces, sí, en este caso sería el DIF y hay este trabajo en los DIF locales, en los DIF federales. Pues creo que, porque digamos, en todos los estados hay una parte que es el DIF estatal de cada región, pero también hay un trabajo del DIF federal en cada uno de los estados. Entonces, están los centros de atención social, que está el acogimiento residencial, está el acogimiento familiar, está la adopción. Entonces, hay como ya modalidades. La cuestión es cómo podemos ayudar a que esto ocurra, ¿no? Entonces, bueno, pues justo pues, viendo cuál es la situación del niño y pidiendo ayuda al DIF, ellos saben cómo hacerlo. Hay también esta ley general de derechos de niños y adolescentes creó algo que se llama la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que está todo a nivel federal. Es decir, es una procuraduría especializada para niños, ¿no? Que no tienen que pasar a la procuraduría de adultos con otros temas, sino así, y este tipo de temas como el acogimiento residencial, el acogimiento familiar, el fortalecimiento familiar, todo esto, lo ven ellos como para generar estas medidas de protección para niñas, niños y adolescentes, ¿no? Sí, porque también hay niños, digo, vamos a ponernos en la realidad, que están trabajando en las esquinas pidiendo dinero y Uh-huh. que el DIF quiere ayudar y ellos se escapan. He sabido del caso de niños que no les gustan los refugios, que no les gusta dónde está. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta más el dinerito. El trabajar en las esquinas, Uh-huh. luego pidiendo dinero, poniéndose de cabeza como tú quieras, para los Uh-huh. niños hasta más pequeños se les hace muy sencillo que estar encerraditos en la escuela, teniendo sus estudios o teniendo una comida. Y, y entonces eso es lo que se debe de erradicar. Hace muchos años aquí en Pachuca, un presidente en la presidencia municipal se pedía en todos los negocios que por favor no le dieras a un niño dinero, porque entonces ese dinero iba a parar a manos del adulto o el niño se iba a drogar, así tal cual. Entonces se pedía que si, por ejemplo, que si entraban a los tacos, mejor les dieras comida. Sí, Y a mí me pasó muchísimas veces, llegaban y yo les pedía la cena y me dejaban ahí la cena y se la, la, echaban a correr.
la cuestión, a ver, yo diría, no es una cuestión de las niñas y los niños, sino la circunstancia que están viviendo. Es decir, finalmente cuando un niño, por la circunstancia que sea su familia y él están en la calle o él está en la calle, es porque ha pasado por procesos de violencia muy profundos y evidentemente no va a confiar. ¿Cómo sabe que tú eres buena y que le vas a hacerle algo, no? ¿Cómo sabes que sabe que la comida que le vas a dar, no? Entonces, creo que ahí es donde como sociedad nos tenemos que hacer responsables de que esos procesos se han generado y que necesitamos ayudarlos. Entonces, sí, a ver, ahí yo diría, sí, no hay que darles dinero porque no sabemos cómo lo están usando, pero también hay que proveer ayuda que sea la adecuada y la necesaria para ellos. Y eso me parece que es lo más puntual. Entonces, el DIF tiene personal especializado que hace eso, que se ha estado capacitando en este enfoque de derechos, entonces de alguna manera ellos tienen esa sensibilidad de cómo acercarse, ¿no? Y también la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil tienen experiencia en esto, se han formado en enfoque de derechos, en metodologías de cómo se trata a estos niños que han vivido una violencia extrema, que han vivido un trauma extremo, ¿no? Y que finalmente dices tú, pues sí, ¿cómo vas a ver? O sea, de repente tú, a mí también me dan como impotencia que digo, ¿cómo están aquí, no? Como un niño tan pequeño cuida a otro niño más pequeño, y Ay, decir, sí, pero sí, eso duele, y duele mucho como sociedad, y duele como persona. Es decir, a muchísimo. ver, ya hay especialistas, o sea, están los especialistas, o sea, organizada, entonces, digamos, si alguien, así dices tú, a ver, en esa esquina siempre hay estos niños, pues se busca una organización civil que haga un trabajo con niños de calle y ellos saben cómo acercarse, cómo aproximarse, cómo dar esta ayuda. Entonces, el que nosotros le demos ayuda a la sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil para que haga ese trabajo que yo no lo podría hacer porque soy una ciudadana así como tú y yo, y que dices tú, bueno, les doy la cena pero no la quieren, pues no, porque no van a confiar, ¿no? Y no porque tú seas mala o la cena te vea, sino no saben qué puede pasar, porque ya han tenido malas experiencias. Pero la sociedad Sí, civil organizada lo sabe cómo acercar. Entonces, decir, a ver, sí, entonces decir, si yo veo y detecto que hay un grupo de niños que están ahí, que están como en la calle, puedo decir, bueno, hablo a una, sociedad, a una organización civil que trabaje con niños y les pregunto, ¿pueden atenderlos? Aquí están. Entonces, y como hacer como ese trabajo que nos toca, a veces como, tal vez no es ayudar directamente, pero tal vez sí es dar como ideas o hacer esta llamada o dar ese seguimiento, ¿no? ¿quiénes sufren más? A ver, los niños, las niñas o el adolescente. ¿Quién es el que tiene más tendencia a... Yo me imagino que las niñas, por lo mismo, por ser Ah, mujercitas, pero también yo creo que hay mucho niño violado, mucho niño eh, golpeado, y más que niñas. yo no sé si podría dar como una cuota o un porcentaje, pero sí sabemos que la niñez y la adolescencia mexicana sufren de muchas vulnerabilidades, ¿no? Y que Mucho. todas, la mayoría están relacionadas con la violencia, tanto en el espacio privado, o sea, la violencia intrafamiliar, como la violencia externa que puede ser desde esta cuestión de un matrimonio, desde un maltrato porque es un niño, ¿no? Y sabemos que están expuestos de igual manera, ¿no? La cuestión es que muchos de estos malos tratos o de estos actos violentos no se denuncian, entonces se sabe cualitativamente que están ahí, pero no sabemos cómo y qué les están pasando. Entonces, creo que crear conciencia de esto, es decir, tendríamos que estar hablando de niños felices, de niños en bienestar y niños haciendo lo que les toca hacer a los niños, que es ir a la escuela, aprender cosas, crecer, comer bien, dormir bien, jugar, ¿no? No niños que están pasando por circunstancias muy complejas, ¿no? Desde niños que están enfermos de cáncer, niños que están en situación de riesgo de calle, niños que viven en un centro de atención social porque no tienen familia, o sea, tenemos muchas realidades superpuestas y la verdad es que todas son como muy dolorosas, todas son como muy fuertes y creo que en ese sentido, hablar de esto como ciudadanas y ciudadanos nos parece que ayuda. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Primero, dejando de ponerlos como en el paisaje y decir, a ver, también, y sabemos que esta parte, por ejemplo, este año se hizo la ley para erradicar el maltrato físico y el maltrato humillante en México. Es decir, la chancla ya no funciona, jalonera al niño no funciona, Ya no. porque no, ya no funciona. Por eso está la creencia positiva y la creencia positiva.
Y sabemos que en esta parte lo más importante es como crear un cambio cultural en las y los adultos, es decir, que aprendamos a mirar a los niños de otra manera, de una manera que tal vez no nos tocó en nuestra crianza, pero que tenemos que hacerlo con esta misma actitud, ¿no? Entonces, como en esa parte, me parece como muy importante decir, sí, o sea, tenemos que mejorar la forma en la que estamos acompañando como adultos, o sea, como tías, como vecinas, como maestras, como mamás, como papás, como gente en el servicio de salud, ¿no? Cómo podemos mejorar esta relación con ellas y con ellos, y también un poco cómo se juega todo esto en nuestra propia infancia, es decir, tenemos también que reparar nuestros asuntos de niñas y niños que no hemos resuelto para no traerlos en el mundo adulto y podamos ser adultos más adultos y que nos permita decir, tengo que aprender a que las decisiones las pueden tomar los niños. O sea, una niña de 3 años puede decidir cómo vestirse y qué desayunar, ¿no? Una niña de 12 Sí. años, que la escuela le guste, que la escuela no le gusta. Entonces, Ujú. dejarlos ir, dejarlos explorar, esa sería como una forma. Ahora bien, ¿me puedes decir cuáles son los derechos de los niños? Bueno, de nuestra ley general tiene varios derechos, pero están como agrupados, son agrupados en uno que tiene que ver con participación infantil, es decir, que las niñas y los niños tienen que participar en los procesos que la atañen de acuerdo a la edad en la que tienen. Está otro que se llama supervivencia y bienestar, que incluye todo esto que tiene que ver con salud, educación, ¿no? Identidad, otro que tiene que ver con la capacidad de movilidad y participación, es decir, los niños tienen derecho a movilidad, a tener una identidad para poderse mover, no importa dónde estén, en qué parte del territorio nacional, tienen los mismos derechos, tienen derecho a reunión, tienen derecho a tener una familia, ¿no? Entonces, estos derechos, más que como una lista, lo que están es como agrupados en la ley y están alineados a ese primer documento que yo les contaba, de 1989, y que también finalmente los niños de 89 para acá, pues la verdad que son otros niños, ¿no? Ahora hablamos también de violencia en las redes sociales, entonces, es decir, Uy, ya hay como un tema, ¿no? Es decir, si quieren seguir un poco el tema, hay una campaña que se llama Que no caigan en sus redes, de Early Institute. Ellos tienen ahorita una campaña muy fuerte porque se vieron estadísticas, ¿no? Del Consejo Ciudadano que mostraban cómo aumentó la violencia sexual en redes contra niñas, niños y adolescentes. Entonces, creo, si los papás dicen, yo no sé ni cómo prender la computadora, esa campaña les va a ayudar de cómo poner controles parentales, cómo se pueden hacer, para qué les sirven, ¿no? Y que eso les permita decir, bueno, pues estoy protegiendo a mi niña y a mi niño o a mi adolescente, porque sabemos que finalmente, pues para ellos, estar conectados, estar en las redes sociales, estar en la computadora es una forma de vida. Y que se acentuó en esta pandemia, porque ahora los hacemos que tomen clases 6 horas, ¿no? O sea, hay escuelas que tienen 8 horas de clase, que me parece brutal. Entonces decir, bueno, si ya es un elemento que está ahí, pues hay que cuidarlos. pero muchos. Yo saqué una lista Uh -huh. de algunos derechos de la Comisión de Derechos Humanos. Ajá. ¿Te la puedo leer? Sí, sí, claro. La cuestión ahí es todos los derechos, si la puede leer sobre todo como para que los demás la puedan escuchar, son como el desglose de estos bloques que yo comentaba. Entonces sería bueno. Exactamente. Es el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. El Ajá. derecho de su prioridad. El derecho a la identidad. El derecho a vivir en familia. El derecho de la igualdad sustantiva. ¿Qué es esto? A que sean representados públicamente, o sea, en el espacio público, Okay. y que sean representados por ellos mismos. Derecho a no ser discriminado. Y este es bien importante porque ahí empezaba el bullying. Con el bullying, bueno, pobres niños, Uh -huh. hubo que hasta un niño lo golpeaban y casi, bueno, mejor dicho, sí falleció y todo. El derecho a Sí, vivir en condiciones de exacto. bienestar Ajá. y a un sano desarrollo integral.
el derecho a una vida libre de violencia, a la integridad personal. Es ahí donde a mí cuando me da mucho coraje cuando me entero. Es que le pegaron a fulanito y entre el papá, la mamá o el padrastro, la madrastra, y los Ujú. mandan hasta el hospital. Sí, Ese claro. qué coraje me da. Derecho a la protección de la salud y a la Ujú. seguridad social. El derecho a la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Claro. Debemos de incluir a todos, ¿eh? Y esto yo lo viví, este punto yo lo viví. Tengo una tía con una discapacidad visual Ujú. y bueno, estuvo hace año y medio perdiendo la vista y la llevé a sus clases de braille. Y Ujú. ahí vimos más niños que efectivamente ellos comentaban de que eran discriminados precisamente por no ver. Los papás comentaban. Y Claro, te enseñan, qué ajá. bárbaro. Mis respetos para esos niños, cómo aprenden, tienen una agilidad en el oído, se les hace, lo desarrollan muy rápido. No, 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 fue una cosa increíble que yo conocí y que me adentré un poquito. Exacto. Y la otra cosa es saber que finalmente el que ellos no puedan ver no significa que tengan una cuestión intelectual. O sea, van a aprender igual que aprende un niño que puede ver nada más con otros métodos. Y la cuestión es cómo Claro, capacitar y cómo integramos eso en las escuelas para que sea algo que sea parte del currículum normal y no como estos espacios de educación especial que ya no deben de existir, por favor, porque finalmente es discriminatorio. y de hecho me mostraron, está dentro de la biblioteca del estado. ¡Ay, qué padre! Sí, sí está muy padre. No, ya no, porque en Periscope había yo hecho transmisiones desde ahí. Ah, Pero bueno, bueno, ajá. Ya este, regresaremos, como dicen ahora, ya regresaremos y habrá esas oportunidades. Ajá. sí, voy a hacer transmisiones desde allá para que ustedes vean los libros en braille. Hay desde la Biblia, desde la de Dante Alighieri, Caperucita Roja, y todo es en braille. Bueno, sigamos. Derecho a la educación, 100%. Derecho al descanso y al esparcimiento, cosa de que ahora mucho niño sufre de estrés, sufre de ansiedad por tantas horas, como tú dijiste, en la computadora, pues, presionan a los maestros y los maestros tienen que presionar a los niños con las tareas. Ujú. El derecho a la libertad de condiciones éticas, pensamientos, conciencia religiosa y cultural. El derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, lo que tú nos decías. El derecho de participación. Aquí significa qué cosa. A ver, cuéntame. El derecho de participación. Pues mira, de hecho, justo ahí en Pachuca hay un grupo muy fuerte de niñas y niños que hacen grupos de participación, es decir, que opinan sobre las cosas que le Ujú. ocurren en su comunidad y que a partir de estos diálogos generan acciones para sembrar árboles, para mantener limpio un espacio, para acondicionar. Es decir, las niñas y los niños tienen una opinión que tiene que ser escuchada y que tenemos que aprender a escucharla, y también generar como pues, espacios que ellos puedan empezar a aprender a dialogar en donde los adultos seamos acompañantes y casi mirones, o sea, no vamos a intervenir, ellos se van a organizar y hay muchos grupos a lo largo del país de diferentes edades y enfoques culturales que trabajan como esto. ¿Y cómo lo podemos pasar a la vida cotidiana? Es decir, nosotros siempre pensamos que los niños no pueden decidir y pocas veces hablamos con ellos. Yo siempre, allá en el podcast, los IG de diálogos de café, siempre les digo, a veces los adultos no dialogamos, les damos instrucciones todo el tiempo de, sí, ponte, cambio de la pijama, lávate los dientes, ven a desayunar. Y nunca hablamos con ellos.
la participación empieza, deberás hacer una comunicación, un diálogo con ellos, saber qué les pasa, darles tiempo para que decidan, darles tiempo para que opinen, ¿no? Y decir, los niños desde chiquitos pueden opinar sobre cosas que les tocan, desde qué van a comer, qué se van a vestir, cuando son más grandes, qué les está pasando. Entonces, a veces se nos olvida y eso es una visión muy adultocéntrica, decir, le tengo que preguntar, ¿no? Y la otra es, si se va a salir de casa, que no ocurre ahorita lo que estamos en la mitad de la pandemia, es decir, oye, vamos a ir al súper, después vamos a ir a ver a tu abuelita y después vamos a regresar. Es decir, es comunicarles esto, o sea, los niños no solo te suben el coche y a ver qué pasa, o sea, es decir, te voy a ir diciendo qué va a pasar, ¿no? En este proceso. Entonces, ya a veces esas cosas se nos olvidan. Entonces, sí, entonces hay que preguntarles qué quieren, qué necesitan, sobre todo para poder justo poderlos proteger en este interés superior y decir, a ver, ok, como maestra, por ejemplo, en el ámbito escolar, me gustaría que mis alumnos me opinaran sobre las cosas para que entonces podamos decidir entre todos qué cosas nos gustaría hacer como actividades, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso se puede Claro. hacer. La cuestión es que eso implica más trabajo para mí como maestra, por ejemplo, ¿no? Entonces decir, a ver, pues sí, efectivamente dar voz a las niñas y a los niños implica pues un poquito ceder nuestro poder adultocéntrico y darles espacio a ellas y a ellos. Ok. El poder de la asociación y reunión, Uh-huh. el derecho a la intimidad. No es necesariamente estar ahí afuera con el niño, que si el niño se quiere encerrar tantito en su recámara, a estar solo, a pensar, a A escuchar jugar música, solitos, a ver tele. jueguen solos, digo, en un lugar seguro con sus juguetes, sí, o sea, y que Claro, además hay cosas que los niños pueden tener, los niños, sobre todo, por ejemplo, los niños como de 5 años les gusta mucho guardar cosas que les gustan, así como sus tesoritos. Y si tú sabes que están haciendo eso, lo están guardando, ¿por qué vas a ir a espiarlo? ¿No? ¿Por qué vas a espiar algo que escribió un adolescente de 13? Es su intimidad, ¿no? O sea, es decir, son esos pequeños y cómo, entonces, si yo no puedo respetar esa intimidad, ¿cómo no espero que a los 20 años una joven adulta no, o sea, pueda como poner un límite a alguien que la está maltratando si yo no respeté su intimidad cuando tenía 13, desde ahí, o le esculqué sus tesoritos, o sea, decir, ese tipo de cosas tienen como repercusiones y tienen que ver como con una lógica de desarrollo. Entonces, también hay que un poco darse cuenta de esta parte, ¿no? sí, y mira, un ejemplo muy claro es las niñas con su diario, que hay no sé si actualmente lo hagan, que escribían todo lo que pensaban, todo lo que sentían, y de repente iba la mamá o el papá a buscar a ver qué leían, ¿sí o no? Y Pues, o entonces sea, es la como niña no. se entera, Exacto, y finalmente, cuando tienes 12 o 13 años, te enojas de muchas cosas. Entonces, también que lo pongas en un papel y que no lo actúes en lo social, en la escuela, en tu casa. Entonces, es una forma que se busca para canalizar. Entonces, también ese respeto a la intimidad tiene que ver con eso, ¿no? claro, el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, al derechos de niños, niñas y adolescentes, migrantes, y el último, el derecho de acceso a la tecnología de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión, telecomunicación, incluido la banda ancha e Internet. Estos son los Sí. derechos que saqué. Mi fuente, la ahora sí la revelo. Me metí a la página de Comisión de Derechos Humanos, porque a mí me gusta investigar antes de, en cuanto te voy a empezar a hacer un programa, ¿no? Y se me hicieron No, muy interesantes. está bien porque este desglosa nos ayuda a verlos, como decir, si se fijan, tocan todas las áreas de la vida de una niña y un Todo. niño. Es decir, ¿no? Entonces, fíjese la gran responsabilidad que tenemos para poder acompañar, ¿no? Y ser favorecedores de este proceso para que ellos lo puedan vivir en libertad, con todas las mejores condiciones que podemos dar y favoreciendo su bienestar. Pues creo que esa es una oportunidad de que los adultos aprendamos a relacionarnos de otra manera con las niñas y con los niños, no desde una visión adultocéntrica, sino desde una visión como más suave, como más desde el enfoque de derechos. Entonces, esa es un poco la invitación. ¿Cómo pueden hacerlo o cómo se puede ver esto? Pues
yo les digo, lean sobre crianza positiva, lean sobre disciplina positiva, ¿no? Infórmense sobre el tema porque esa es una de las vías en las que todo esto que está puesto y que nos hiciste a favor de leer y que lo desglose y te fijas, pues, está en todas las áreas de la vida de una niña y un niño, podemos empezar a hacer como un cambio, ¿no? Porque además todos estamos en contactos con niñas o niños adolescentes, ya seamos tías, maestras, siempre estamos en contacto. Entonces, saber cómo están, quiénes son, cómo es la mejor manera de estar con ellos y acompañarlos, creo que ese sería como un buen mensaje de esta conversación. No sé cómo lo veas. No, a mí se me hace, ya lo hubiera querido yo tener en mis tiempos. Sí, sí, la verdad es que en nuestros tiempos era más de obligación, de que, por ejemplo, no podías tú decidir. Te subían al auto y aunque no quisieras, tenías que ir. Ahora es, hoy, como tú dijiste, oye, voy a ir a casa de tu abuela, si quieres vas, no vas, te quedas aquí en tu casa bien, bien resguardado y sin ningún problema. Dice John, eso tiene que ver con la comunicación con los hijos, efectivamente. Claro, Como siempre, lo más importante, y yo creo que los derechos de los niños se hizo por falta de comunicación de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Porque llegó un momento en que no era posible tanto, tanto niño golpeado, tanto adolescente violado, rebajado, drogado. Mm, y yo creo que ahí justo, es decir, el momento histórico en el que surgen los derechos humanos es en la posguerra, después de una guerra que tal vez México no la vivió tan directamente, ¿no? Pero que fue una guerra muy cruel, hubo muchas pérdidas humanas y mucho. finalmente los niños fueron, primero, bueno, muchos murieron en los procesos, digamos, de conflictos, de los conflictos, pero también muchos niños que tuvieron como consecuencias o secuelas, dijeron, las niñas y niños tienen que tener un ámbito de protección. Y desde esa visión surgen los derechos humanos, es decir, a ver, un ámbito de protección que vaya más allá de que esté su mamá o su papá, sino que toda la sociedad cuide y proteja a estos niños, pase lo que pase, ¿no? Porque no podríamos, o sea, como sociedad no tendríamos que haber vuelto a vivir todas estas cosas tan fuertes que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, que ahora son como históricas, que no nos tocaron, pero finalmente en su momento fue un gran golpe, como decir, a ver qué pasa con esta humanidad. Entonces, crear este sistema de protección que son los derechos humanos para niñas y niños y adolescentes nos hace decir, ok, no importa dónde estén y con quién estén y cómo estén, tienen que ser protegidos. Y justo esta lista que tú lees nos ayuda a decir, bueno, no importa si son migrantes, están en otro país, están en otro estado, tienen que ser protegidos. Entonces, creo que esa es la clave, ¿no? Hemos sido muy efectivos, pues no, porque tenemos problemáticas muy graves, pero creo que podemos como país y como sociedad seguir avanzando en esto. Fíjate que hace unas semanas, no sé si tú te tocó leerlo, leíste el artículo de los niños guerrilleros allá en Guerrero. Se me hace algo muy terrible. Me dolió mucho, de verdad sí me dolió mucho ver a niños con armas protegiendo zonas y, y este tema, bueno, y este tema, pues me abrió más el corazón, ¿no? Todos los niños deben y tienen que estar resguardados. Punto. Nada de meterlos en guerrillas. Esta parte de estos niños surgió esto por una cosa como coyuntura entre política y social y de Claro, denuncia. Pero ya hay procesos en la Corte Interamericana de México desde hace ya, creo que como 2012, 2011, o sea, ya un buen rato. O sea, porque esto o sea, qué vergüenza, pero no es nuevo. O sea, no, o sea, es nuevo porque salió, ¿no? Pero no es nuevo. Finalmente hay que hacer todo un análisis sociohistórico de decir, bueno, estas comunidades han vivido unos niveles de violencia inauditos, ¿no? O sea, se han perdido familias completas entre el ejército y la delincuencia organizada. Entonces, ellos hacen este movimiento como para protegerse.
que no sabemos si es bueno o malo, yo no quiero hacer este juicio, pero sabemos Ujú. que hay denuncias sobre esta parte porque ponen en riesgo a todo el mundo y las escenas fueron fuertes, los videos fueron fuertes, porque ahora, digo, esto ha estado durante mucho tiempo, entonces, bueno, pues son de las problemáticas muy extremas que tenemos, ¿no? Entonces, y eso nos llama la atención y nos hace como un llamado, como dices tú, abrir el corazón a decir, a ver, yo no trabajo en eso, pero estoy en contacto con niñas y niños, por lo menos con estas niñas, estos niños y adolescentes con los que estoy en contacto, ser lo más positivo, asertivo, y buen acompañante, ¿no? Entonces creo que ese sería como el llamado. Dice yo, los felicito por estar apoyando la inocencia infantil de derechos. Hay cosas que no comparto. Ujú. Yo, ya que continúo, ya que cuando comentan crímenes, ahí sí ¿qué? Los defiendo y dicen, son niños y no es bueno. No, claro, claro. No tendría que estar en procesos de ese nivel de violencia o de exposición, ¿no? O de riesgo físico, ¿no? Lo sabemos. Pero yo creo que algún día esto puede cambiar y esos niños que ahora están ahí van a estar, Dios quiera que estén productivamente dentro de una escuela con una educación, pero ojalá se Pero puedan salvar esos niños. trabajar con eso. Entonces, aunque nos duele eso, hay que seguir trabajando para decir, a ver, entre más niños tengan esta respuesta y tengamos que hacer un cambio más social, eso nos va a ayudar a ir mejorando estas condiciones, ¿no? Y sobre Porque todo sí, con los adolescentes. Los ajá, niños chiquitos todavía están un poquito a salvo de que los podamos encaminar. Los ujú, adolescentes son los que pueden llegar a tener por lo mismo, porque están creciendo, están desarrollándose, están teniendo sus mismas opiniones, quieren vivir y su vida. de salir como al mundo social. Entonces, creo que los niños están Claro, más en el familiar. Entonces, evidentemente, la pregunta es a qué sociedad los estamos mandando. Y esa sí es nuestra responsabilidad como adultos, la sociedad que hemos construido. Entonces, yo siempre digo, a ver, sí, de acuerdo, los adolescentes tienen cosas, pero su reto de vida es salir. O sea, ¿qué mundo los estamos invitando a salir? ¿En qué riesgo los estamos poniendo? Entonces, ahí ya las cosas las vamos poniendo como en cierta dimensión, por decirlo de alguna manera, ¿no? sí, como dice Juan, como John, ser los más tácticos con los adolescentes, ser muy Claro, tácticos, porque claro. son de pincitas, los adolescentes son de pincitas. A mí La me gusta verdad. con ellos mucho, porque están como en otro momento que tal vez nos cuesta, porque es un momento de mucho cambio, mucha transformación. De hecho, la adolescencia es como el segundo momento en el que podemos reparar todo lo que no pudimos como solventar cuando éramos en la primera infancia. En la adolescencia podemos recuperar cuestiones neurológicas, cuestiones sociales. Entonces, también la adolescencia es una gran oportunidad. Entonces, creo que ahí la pregunta es qué tipo de oportunidades les estamos dando para ser mejores y mejorar su bienestar. Entonces, creo que ahí está. Los adolescentes son adolescentes y bueno, pues también nos toca un poco nuestra historia de cómo nos fue a nosotros en la adolescencia, ¿no? Uy, no, yo fui bien rebelde. Bueno, tranquila, pero sí era medio rebeldona, No ha sido tanto, pero pachangona. Yo era más pachangona, entonces, bueno, pero pues bueno, mira, darles esas oportunidades y que ellos recuerden su adolescencia como que hubo adultos significativos que los apoyaron en sus procesos, ¿no? Maestros, tías, la vecina, o sea, yo creo que sí, por ahí puede ser una buena posibilidad. claro, y todo buen niño con sus derechos va a ser Uh -huh. un hombre de bien, va a ser Sí, un ciudadano de paz, de bien y de privilegio, porque no todos pueden tener estos derechos. uh -huh. Quisiéramos que fuéramos el país perfecto, pero no lo somos. No, No, no lo pero somos. esto nos obliga a ser mejores ciudadanas y ciudadanos todos los días. Y creo que eso es bueno. Y si algo aprendimos de esta pandemia es que esto no se resuelve solo, sino en comunidad. Entonces, aprendamos a hacer comunidad.
aprender y a entender a los niños. Sí, totalmente. Porque sí, yo creo que todos fuimos víctimas de la pandemia, todos, pero No, no, digo, principalmente, como y ya, los guerreros principales, para mí los guerreros principales fueron los niños, porque cámbiales su vida de ir a estudiar, de estar con sus compañeros, con su maestra, en su recreo, en el salón participando, de repente enciérralos y no es sencillo. Y vienen depresiones, vienen ataques de ansiedad, psicólogos para niños, y son guerreros. De verdad, mis respetos para mis chaparros. Yo adoro mucho a los niños, les tengo mucho respeto. Y bueno, a mis sobrinos ni se diga, ¿no? De entre ellos al hijo de mi prima Ceci también, no me lo toquen porque brinco a Jorge. ujú, Pero todos estos niños son seres privilegiados de cierta manera porque aún así están en escuela. Muy claro, afectados a lo mejor, pero están con educación. exacto, y llevan año y medio y todavía falta un buen rato como para que puedan retomar como su vida escolar y social. Entonces, sí hay que acompañarlos en esos procesos, porque sí, no está siendo fácil para nadie, ni para los adultos, ni tampoco para las niñas y los niños, ¿no? Exacto, porque también los maestros fueron los guerreros ahí, porque No, de también. verdad, Yo no me imagino como las clases en línea, pero sí. Entonces creo que nos tenemos que reconocer todas y todos que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y sacado nuestros mejores recursos para poder lidiar con esta pandemia. Y creo que tenemos que salir más fortalecidos y con aprendizajes para decir, ok, de esta experiencia tan difícil y tan extrema aprendí de mí, de los otros, y poder de verdad regresar a ser como una sociedad un poco diferente. oye, ¿y se puede hacer en el futuro más derechos? Sí, pues, pues yo diría que primero cumpliéramos esos, porque son como los fundamentales, ¿no? Y Ujú. finalmente México ha sido evaluado en esos derechos porque el comité de la carta esta de las Naciones Unidas del Comité de los Derechos del Niño, hay un organismo que evalúa a los países de cómo van, ¿no? Y no vamos bien. Entonces yo creo que hay que cumplir estos primeros derechos y cuando todos los niños y las niñas mexicanos tengan esos derechos y el comité nos ponga 10, en ese momento podríamos ver qué otras áreas podríamos empezar a hacer para que tengan mejores condiciones. Pero estos son los derechos y no los hemos cumplido. Presentamos nuestro informe y aún no recibimos respuesta, pero no nos fue bien. Qué pena. Ya sé. ¿Cuál fue el mejor país? A ver, ¿cuál fue el mejor país? Pues no, cada país tiene como su proceso porque haz de cuenta que en esos tratados internacionales tú los firmas y te vas comprometiendo. Y dices tú, a ver, yo para el 2015 tengo que tener esto, para el 2020. Entonces ellos dicen, a ver, o sea, ni siquiera te lo ponen ellos, tú te pones las metas y dices tú, a ver, entonces llega el comité de la Convención de los Derechos del Niño y te dice, a ver, tú me dijiste que para el 2020 tenías esto. Y dices tú, ok. Entonces tú mandas tu reporte y ellos evalúan que lo que dice tu reporte existe en el país y haces una visita al país y verifica. Entonces, estamos en ese proceso de que revisen nuestro quinto y sexto informe consolidado, es decir, entonces, evidentemente todo está un poco retrasado por esto de la pandemia, pero entonces, pues sí, necesitamos mejorar nuestra calificación. O sea, sí tenemos que cumplir a lo que nos hemos comprometido. Ni siquiera ellos lo ponen, lo ponemos nosotros como país, ¿no? Entonces, nos toca a nosotros, pues, ayudarle al gobierno a lograr esto, ¿no? Como sociedad. Pues hay que ayudarles, señores, porque muchos Sí, ya quisiéramos ser papás, muchos quisiéramos tener hijos, pero bueno, a mí me tocó ser tía, no me tocó ser mamá, pero soy buena tía y me quieren. Sí, pues ay, está no, bien. no. Y finalmente también desde Pero ahí puedes. eso sí, respeto a mis sobrinos. En el momento que yo me enteré que los niños no se sentaban en las piernas de los adultos, dije, señores, se acabaron. ¿Que te quedas sentada en mis piernas? No, mi amor. Te sientas junto a mí y aquí podemos jugar. Y Y en platicar y nuestros todo. tiempos, y en nuestros tiempos lo hacíamos bien inocentotas.
Y son Queremos, todas cosas que hay que ser como tener cuidado y finalmente, es decir, pues si eres una persona y hay sillas, pues no es en una silla, ¿no? O sea, creo que esa es claro, por la parte, a veces nos olvida un poco esa perspectiva, pero bueno, te agradezco mucho la conversación, no sé cómo andamos de tiempo porque no veo la hora. no andamos bien. Nada más por último, dame un libro que nos puedas recomendar. Ay, no va a ser un libro, ¿Qué va a les voy a ser? recomendar, fíjense, una página que es un canal de televisión hecho de niñas para niñas y de niños para niños, y hay una sección de noticias. Entonces, si ustedes quieren que sus sobrinos, sus hijos, sus alumnos escuchen lo que les pasa, cómo están, hay eventos, pueden participar en cosas en vivo, hay un grupo de niñas y niños y jóvenes que lo están liderando, hay noticias sobre la infancia para, por ejemplo, para los adultos, se llama Olin TV, es OLLIN.tv. Entonces, ese es un canal para papás, mamás, cuidadores, maestras, tías pro, ¿no? Y también para niñas, niños y adolescentes. Y pueden participar en los eventos en vivo, ¿no? Donde se habla sobre derechos humanos de los niños, sobre si ponen problemáticas y cómo las han resuelto en diferentes comunidades. Y es una página que incluye México y todo Latinoamérica. Entonces, digamos, si los niños van a ver algo en redes, que vean Olin TV. Y por Only ahí TV. es OLLIN, Olin, Only, Olin, only, Olin, only, Olin.tv, punto TV. está en Facebook y está en YouTube. Entonces, Ok, pónganselos a los primos, a los sobrinos, a los nietos, a los hijos. Y también hay un noticiero que pasa los miércoles a las 11 para noticias sobre la infancia y la adolescencia. Y de todo desde el enfoque de derechos, para que vean un poco cómo suceden estas cosas. Y por ahí nos veremos entonces. lo voy a buscar. Y Bueno, y lo tienen que ver, porque creo que, digamos, si le quieren conectar, pues conéctelos. Hay un montón de webinars que ya están grabados con niños, o sea, y además son obras de teatro hechas por niños. Entonces, si a ver, pues quieres ver algo divertido, ya nada de adultos, de niños a niños, que así debe ser, ¿no? perfecto. El día lunes va a aparecer desde a partir de las 5 de la mañana, va a estar tu podcast con este tema. Y el día jueves de la siguiente semana apareces en el canal de YouTube Muchas del gracias. Iván, un lugar para platicar. Te agradezco enormemente que hayas estado aquí como No, al parte del contrario, segundo aniversario. la conversación y felicidades por el aniversario, claro que sí. Muchas gracias. Y chicos, muchas gracias a ustedes, a los que estuvieron y a los que nos van a ver en repetición. Ya saben, síganos para que no se pierdan ningún tema, denle la campanita y activen sus notificaciones porque esto ya se parece a YouTube, porque si no las notifican, no nos van a poder ver. Nos vemos el lunes con un nuevo invitado y con una semana más de entrevistas. Un beso y un abrazo muy grande a la distancia. Bendiciones, cuídense mucho. Hasta luego.